Señoras y señores, bienvenidos, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos. Esto es La Silla Roja, este espacio abierto al diálogo, a la crítica, al análisis, a la reflexión. Muy bienvenidos, muchas gracias. El día de hoy nos da un enorme gusto recibir al señor director general de Pemex, de Petróleos Mexicanos, José Antonio González Anaya, para hacer una descripción del panorama petrolero que enfrenta México hoy ante un mundo cambiante, con precios a la baja y con una industria, José Antonio, bienvenido, que todo el mundo piensa en crisis. Gracias por estar aquí. Muchas gracias, Leonardo. Muchas gracias a todos por invitarme al programa. Bienvenido. Señor Mota, buenas noches. Buenas noches. Señor Quintana, buenas noches. ¿Qué tal? Señor Cacho, buenas noches. Buenas noches. A lo mejor podríamos empezar con eso. ¿Está la industria petrolera en crisis en el mundo? Pues mira, yo la manera como se ve es que cada como 10 años o 15 hay un ciclo de precios hacia abajo. Y estamos en una situación en la cual pues, los precios han venido hacia abajo. Pero de febrero, que fue cuando el presidente de la República hizo el honor de nombrarme director de Pemex, a hoy, los precios se han recuperado un poco. La semana que entré, era la mezcla mexicana, tenía menos de 20. Hoy estamos muy cerquita de 40. Así que todavía sigue siendo un precio bajo, comparado con las altas que teníamos arriba de 100. Pero se ha recuperado un poco y todas las compañías petroleras han tenido que hacer ajustes a sus programas de inversión, a sus programas de gasto, y en Pemex hicimos esto y desde que llegamos empezamos a trabajar. El presidente me encargó dos cosas, me instruyó dos cosas. Uno, ajustar la estructura de costos y la estrategia de negocios precisamente a estos precios bajos, y segundo, acelerar la implementación de la reforma energética, que ya hablaremos de ello. Pero yo creo que arrancamos con un ajuste de gasto muy grande, de 100,000 millones de pesos. De ahí se instrumentaron el paquete de apoyo del gobierno federal, y finalmente se materializó el tema de la reforma de pensiones y el apoyo del gobierno federal. Así que Pemex hoy tiene, yo creo, finanzas estables, mejorables, pero estables, que ya es un avance. Ahorita vamos a profundizar. Lo que pasa es que Pemex había sido una empresa pobre, con funcionarios ricos y un sindicato más rico. Y esa parte a mí no me ha tocado. Por eso dije, había sido. A mí que me esculquen. Sí. No, por eso dije, había sido, había venido siendo, ¿no? Sí, seguro, pero mira, yo creo que hace poco estuve en un seminario donde estaban otras compañías. Estaba incluso la de Saudi Arabia, la Saudi Aramco, Petrobras, Ecopetrol, y a la hora que veía cómo ellos presentaban sus ajustes de inversión, pues eran del mismo orden de magnitud, en porcentajes, todos en diferentes escalas, pero en porcentajes de lo que estamos haciendo. No es popular, a nadie nos gusta, pero es absolutamente necesario. O sea, si tú estás vendiendo algo a 100 y de repente lo tienes que vender a 20 y se te mejora a 40, pues tienes que ajustarte, ni modo, ¿no? Sí, es una lógica de mercado indudable. Llegamos tarde a este ajuste. O sea, es decir, yo sé que tú no puedes echar una mirada atrás y responder por lo que hizo Pemex en el pasado o dejó de hacer, pero haciendo un análisis, tú eres un hombre estudioso y tienes una trayectoria y un prestigio de ser muy meticuloso y muy preciso en revisar se agradece estrategias, presupuestos, etcétera. Yo estoy seguro que revisaste hacia atrás las cosas. Llegamos tarde a esto, tal vez debiéramos haber empezado a ahorrar o ajustar la infraestructura de Pemex hace 10 años, 15. Mira, yo creo que hace 10 años o 15 era una situación totalmente diferente. Cantarell fue un yacimiento enorme, que daba arriba de 1,5 millones de barriles. Estaba yo revisando precisamente las cifras. En algún momento fuimos la segunda compañía que producía más petróleo, no petróleo y gas, pero petróleo del mundo, solo después de Saudi Aramco, precisamente en el año 2004. Y como es natural, este yacimiento está cayendo. O sea, yo no quiero ser cuidadoso, Dios fue generoso, pero en este caso
no fue eterno, no nos dio varios cantareles. Entonces, el reto para Pemex es reemplazar esta caída natural de Cantarell, que hoy está produciendo 300,000 barriles. ¿Se puede reemplazar? Sí, mira, yo creo que en cierta medida se ha mantenido la plataforma por arriba de los 2 millones de barriles. El próximo año tenemos proyectado justo abajo de 2 millones de barriles. Va a costar más, va a ser más difícil, la geología nos lo hace más caro, pero aquí es donde entra la enorme oportunidad que tiene Pemex, yo diría la oportunidad histórica que tiene Pemex, que es pues, la segunda instrucción del presidente, aprovechar la reforma energética. Respecto al ajuste de Pemex, se escuchan dos opiniones a veces encontradas, José Antonio. Por una parte, los quejosos que dicen que es desproporcionado el recorte, que le pegó durísimo a la industria, que hay zonas del país que se están hundiendo, Tabasco, Campeche. Y del otro lado encuentras opiniones, sobre todo internacionales, notoriamente de las calificadoras, que todavía lo ven insuficiente, que sienten que es necesario ir todavía más allá para que las finanzas de la empresa cambien su trayectoria. A 8 meses, 10 meses de que tomaste la dirección, no sé, no me acuerdo exactamente la fecha, ¿cuál es tu diagnóstico respecto a la dimensión y profundidad del ajuste? Mira, yo creo que el ajuste fue suficiente en términos de ajuste de gasto. Primero clarifico una cosa. Cuando esto ocurrió, todo el mundo me dijo, oye, Hacienda te recortó. Y entonces Hacienda te quitó el presupuesto. La verdad es que hicimos un cálculo sencillo. Multiplicamos el petróleo que producimos por $50 por barril y se hizo un presupuesto en diciembre. Ese era el precio del presupuesto. A la hora que lo multiplicamos por 25, pues ese ingreso no es que me lo hubieran recortado, es que no lo tenía Pemex. Entonces, el ajuste que hicimos para cerrar con para mantener las metas de balance, ha sido bien difícil, ha sido bien, pues una experiencia bien difícil y traumática para la empresa, casi diría, pero yo creo que ahí va caminando. La clave yo creo que está del otro lado. Cómo mejoramos los ingresos, cómo mejoramos la eficiencia y la productividad de la empresa hacia adelante. Yo creo que eso sí se necesita hacer para llegar a este balance. Yo no estoy seguro que debamos de seguir ajustando el gasto, sino lo que tenemos que hacer es hacernos más productivos y eficientes para mejorar el ingreso y de esa manera llegar a un balance más adecuado. ¿Y eso es posible en un plazo razonable? Porque ahora que te escucho, decías hace un momento, bueno, hay estos ciclos en donde cada 10, 15 años en el precio internacional del crudo hay una caída. De repente yo creo que hay como estos ciclos de información, si me permites, en cuanto a Pemex, y cada año o 2 veces al año escuchamos o leemos una muy mala noticia de Pemex, ¿no? Que no le alcanza para el tema del sindicato, ¿no? Y las pensiones eventualmente en el largo plazo. Ahora, pues que si estallan algunos buques, ¿no? Que pasó recientemente, lo cual es muy desafortunado, o que cae la producción en tal. Es decir, estos ciclos parece que todas son noticias negativas año con año, de una magnitud que quizá para la gente que nos ve allá afuera, pues diría, pues, ¿cómo le hacen? O sea, ¿cómo sobreviven con tantas noticias tan malas, tan acumuladas, ¿no? Pues mira, Carlos, yo creo que en efecto no es fácil. La respuesta a si se puede hacer en un plazo razonable no la sé, pero vamos a hacer todo lo posible por intentarlo. O sea, de eso sí, que no haya la menor duda. Yo estoy confiado en que el talento de los trabajadores y los ingenieros en Pemex ahí está. Se construyó la industria nacional petrolera de este país por 75 años a través de estos trabajadores. Y lo que empezamos a ver, quisiera yo también decir, se empiezan a ver algunas noticias y comento algunas. Hace unas semanas se anunció que habíamos encontrado unos yacimientos no menores, no es Cantarell, pero sí a la hora que empieza yo a sumar ya son varios centenas de millones de barriles que ya son importantes y todavía no se termina de delimitar. Entonces, eso nos da aliento. También recientemente
se está haciendo y hoy se va a anunciar que se cierra una operación de manejo de deuda en la cual prefondeamos parte de nuestras necesidades financieras del próximo año, pero también uniformamos pues ahora sí que los vencimientos que tenemos hacia adelante para asegurar de que no tenemos abultaciones y concentraciones de vencimientos. Entonces, yo creo que también hay buenas noticias. El riesgo de Pemex vis a vis el riesgo país se ha reducido 100 puntos base, o sea, de 3 y cacho a 2 y cachito. Entonces, pues yo creo que poco a poco pues podemos ir cambiando esta percepción. Se anunció la primera asociación en aguas profundas, el Farm Out de Trión, que es un campo bien atractivo, de 500 millones de barriles. Entonces, pues si trabajamos mucho, ojalá y sí podamos darle la vuelta en un tiempo razonable. ¿El sindicato está comprometido? Sí, el sindicato está comprometido, hay un diálogo muy abierto con la dirigencia del sindicato y estamos trabajando juntos para ir avanzando esto poco a poco. Es bien, pues en cierto modo es bien difícil porque uno trabaja y dice, bueno, ya encontramos petróleo, ¿cuándo empieza a producir? Bueno, Trión empieza a producir dentro de 6 años. Oye, pero pues ¿y entonces qué vamos a hacer de aquí a 6 años? Entonces, estamos trabajando estos otros yacimientos. Hay unos en aguas someras que pueden empezar a producir en un par de años. Queremos hacer asociaciones en aguas someras, en campos terrestres, que nos acorten los periodos de resultado y empezar a tener resultados en el más corto plazo para que pues empiece a cambiar precisamente la narrativa. Para tener esa perspectiva de ingresos, o sea, qué hacer en lo que fructifican los descubrimientos, la clave es el plan de negocios. O sea, ¿qué otros activos puede vender Pemex? El tema de la fibra E, ¿qué puede bursatilizar? Si las tuberías, en fin, todo lo que en principio debe estar contenido en ese plan de negocios, que en la industria se espera de manera impaciente, yo te diría. Cualquier persona cercana a la industria petrolera dice, bueno, esa es la clave para saber cuál es la perspectiva real que tiene Pemex. ¿Cómo vamos? ¿Hay perspectiva de que en el corto plazo esté? Sí, sin duda. Estamos hablando de que pues quizás en un par de semanas hagamos una publicación del plan de negocios. Enfatizo un par de semanas, quizás un poquito más, quizás un poquito menos, pero digo, es interesante porque estamos haciendo el plan de negocios, pero implementando lo que tenemos que hacer, porque yo creo que hay una dirección clara. La semana pasada se anunció que Pemex vendió un gasoducto bien importante, el gasoducto de Chihuahua. Y uno dice, bueno, pues sí, es un tubo. Es 1.2 miles de millones de dólares lo que vendió Pemex la semana pasada. Ya no es pequeño. Y además de que 1.2 miles de millones de dólares no es poco, también pues, estamos mandando la señal que si en el plan de negocios ponemos una estrategia de esto que tú acabas de mencionar, pues ya lo empezamos a implementar, ¿no? Y si en el plan de negocios hablamos de que vamos a hacer más farm outs, más alianzas en la parte, ahora sí que en la parte de exploración y producción, pues ya arrancamos con Trión. O sea, yo creo que una parte importante de un plan de negocios es que sea claro, que converja, que sea convincente, pero que a la vez la gente diga, pues sí, la verdad es que ya lo empezaron a hacer y lo van a seguir haciendo. José Antonio, yo quiero regresar un poco a lo que comentaba yo hace un rato, al sindicato y a Hacienda, que han sido los dos lastres de Pemex. ¿Y por qué digo lastres? Porque Hacienda se cobraba todo lo que ingresaba a Pemex y porque el sindicato, insisto, un sindicato rico en una empresa que era rica y luego ya no, pero no importa, el sindicato sigue siendo rico. Ya los tiempos cambiaron y yo no sé si ya aprendimos la lección, porque todos estos yacimientos y contratos y los ductos y todo está muy bien, pero si Hacienda va a seguir saqueando los ingresos de Pemex y si el sindicato va a seguir saqueando también a Pemex, pues entonces ¿hacia dónde vamos? ¿No? Bajemos la cortina y ya, ¿no?
Pues mira, yo creo, me río porque yo era el subsecretario de Ingresos en aquellos tiempos. Entonces, ahora, como digo yo en tono ligero, me arrepiento de no haber sido más generoso en su momento. Pero yo creo que las cosas, viéndolas de manera positiva, hay una cercanía, una gran cercanía con Hacienda. La había antes, ahora más. Y un enorme respeto por el secretario de Hacienda, Luis Videgaray, y un gran respeto por José Antonio Meade, con quien hemos trabajado desde hace muchos, muchos años, y es un funcionario ejemplar. Hay una ventana y hay un camino. En la medida en que vayamos haciendo asociaciones, se adopta un nuevo régimen fiscal, que es el régimen fiscal que se le está aplicando a los privados. Es menos oneroso. Así que en la medida, estos incentivos más o menos se alinean. Digo más o menos por lo que se comentó, a ver si los podemos hacer suficientemente rápido. Pero en la medida en que nosotros hagamos estas asociaciones, la carga fiscal de Pemex irá disminuyendo poco a poco y se va a emparejar con las del sector privado. Y Hacienda irá tomando la decisión de que seamos fiscalmente competitivos en el mundo conforme pasa el tiempo. Ya veremos, ya veremos cómo ese camino se está dando. Por supuesto que para nosotros sería más fácil tener menos carga fiscal. Para todo mundo sería más fácil. Pero somos una empresa productiva del Estado. También es nuestra función contribuir a las finanzas públicas. Es una cuestión de grado, diría yo. Y sobre el sindicato, mira, yo lo que puedo decir es desde que soy director de Pemex y hemos tenido un entendimiento importante de que estamos en una situación difícil y que todos tenemos que trabajar juntos para ir avanzando. Y no nada más el sindicato, también la parte corporativa. Cuando llegamos, en las 2 semanas, fusionamos y eliminamos 2 direcciones corporativas. Ya eliminamos la tercera. Y todo, hemos estado aligerando el gasto también corporativo, no nada más sindical. Entonces, pues todos estamos echándole ganas para que esto vaya caminando poco a poco. No es fácil, yo sueno positivo, pero pues es la manera de hacerlo. Y es estar empujando y empujando, buscando ahorrar y ser más eficaz por todos lados. Este ahorro necesariamente implica, lo has dicho ya, ajustes, Sí. y ajustes en presupuesto, en el gasto corporativo, muy bien, pero también implica recortes de personal, gente y plazas que se pierden. ¿Están hoy cuantificadas? Mira, nosotros no tenemos una meta de personal. Vamos y hemos venido tomando estas decisiones en base a rentabilidad. Si esto no es rentable, pues ahí empezamos a ver y decir, oye, pues aquí sí, no, y empieza una revisión. Pero sí es importante, no hay una meta, y yo creo que sería incorrecto tener una meta de recorte de personal, porque doy un dato, contrariamente a mi trabajo anterior, en donde es sumamente intensivo en mano de obra, como es en el Seguro Social, si sumamos todos los trabajadores de Pemex, todos los salarios de todos, y solo suman 50,000 millones de pesos, que es una cantidad enorme, pero eso solo resolvería la mitad del ajuste que hicimos. Vamos a hacer una pausa, si nos permites, Sí, José claro. Antonio. Hay tanto que hablar de Pemex y de la historia y de su rol en la economía mexicana. Vamos a mensajes, si nos lo permite. Estamos con José Antonio González Anaya, director general de Pemex. Volvemos enseguida. Con el transporte estatal seguro detuvimos a 17,000 presuntos delincuentes en unidades de transporte. Gracias al programa de canje de armas, canjeamos 10,000 armas por dinero o aparatos electrónicos.
y pusimos en marcha 2 centros de videovigilancia, el C4 y C5, a los que se conectan más de 10,000 cámaras. En seguridad, sabemos que falta por hacer, pero estamos redoblando el trabajo para darle tranquilidad a las familias. Gente que trabaja y logra en grande. Estado de México. En vivo desde Londres, la actualidad de los negocios hacia la apertura de los mercados de Europa. Bloomberg Daybreak Europa. Shows you very, very clearly Trump's, I suppose, positioning in the polls if you go to elects. Lunes a viernes, 12 de la noche. El financiero Bloomberg. En esta mesa, en este espacio, José Antonio, en más de una ocasión hemos abordado el tema del petróleo y se ha discutido aquí la perspectiva de que México, considerando los volúmenes del pasado y el mega yacimiento de Cantarell, que como has mencionado ya pues está a punto de sucumbir, ya nos dirá si hay un cálculo de cuándo se acaba eso, pero ya no produce lo que producía, etcétera. ¿México dejó de ser un país petrolero? ¿Ya no somos un país petrolero? ¿O somos un país petrolero que estábamos en el rango de las potencias altas en la tabla y ahora somos un país petrolero más chiquito, de menor producción, de menor infraestructura? Mira, yo como lo veo y yo creo que es sano. Si vemos la cifra de las exportaciones petroleras como porcentaje de las exportaciones totales a principio de los 80s, esa cifra era cercana al 80%, es correcto, si no es que sí. más, entre 80 y 90%. Hoy es el 10%, menos del 10% de las exportaciones totales. Yo eso no lo veo como mal, lo veo como bien. Quiere decir que la economía mexicana produce muchas otras cosas que son más redituables, que son más, vamos a llamarle, más democráticas para participar a más gente, que no está concentrado geográficamente. En un segmento de la población más amplio, digamos. Sí, o sea, tú tienes áreas, o sea, las partes petroleras, pues se comentaron, Campeche, Tabasco, Tamaulipas, y se acabó. Veracruz, las manufacturas pues están más regadas, la parte agrícola está regada en otros lados. Tener una economía diversificada, en mi opinión, es bueno. Ahora, mi trabajo y el trabajo de Pemex es mantener una empresa sana, rentable y con una producción petrolera fuerte. Yo creo tuvimos la enorme suerte de tener un yacimiento del tamaño de Cantarell. Va a ir declinando poco a poco. Primero declina rápido y después, pues más o menos, se va manteniendo entre 200 y 300 mil barriles, que es un montón. Para darnos una idea, pues Colombia produce como 700 mil barriles, así que seguimos siendo un país petrolero importante. Yo creo que se puede más. Regreso otra vez a la reforma energética. Antes de la reforma energética, solo Pemex podía explorar, perforar, transportar, producir, refinar e incluso vender hidrocarburos. Hoy cualquiera lo puede hacer. Y me decía un director, el Golfo de México, el sur del Golfo de México, es de las últimas grandes cuencas que no han sido exploradas intensamente. Entonces yo creo que hay potencial para que eventualmente estabilicemos la producción y quizás crezca un poco hacia adelante. La reforma energética a la que te refieres le genera a Pemex oportunidades y también riesgos. Sin duda. Ya decías, antes estaba solo y a veces solito perdía. Bueno, frecuentemente solito perdía. Ahora tiene que competir, tiene que jugar con otros y tiene que ganar. Seguro. No es nada fácil. ¿Dónde está una y otra? ¿Dónde están los riesgos en los que ahora tiene que incurrir Pemex y dónde están las oportunidades que este nuevo contexto le abre? Mira, yo creo que los riesgos son que si no lo hacemos eficiente poco a poco, pues se va a ir optando por las opciones más eficientes y más competitivas. Las enormes oportunidades son que antes no nos podíamos asociar a riesgo con nadie. Pemex siempre ha tenido y ha hecho contratos a alguien más.
Hago un ejemplo. Antes Pemex agarraba y contrataba a alguien y le decía, quiero un pozo de estas características en este lugar. Y te pagaba por el servicio, pero no había riesgo. Ahora Pemex se puede asociar con alguien y decir, ¿por qué no desarrollamos Trión? Y si ganamos, ganamos juntos. Si perdemos, perdemos juntos. ¿Qué oportunidad hay? Regreso al de Trión, pero hay otras. En el caso de Trión, se requiere una inversión de $11,000 millones. Es una cantidad casi incomprensiblemente alta. Y luego dólares de a cuánto. Bueno, aquí hay debate. Eso yo no me voy a meter porque si no me voy a extralimitar. Ahora la oportunidad es que podemos desarrollar este campo. Solo no lo hubiésemos hecho. En otras áreas, en refinación, no es secreto para nadie, Pemex ha perdido mucho dinero en refinación desde hace mucho tiempo. Hemos intentado, y digo hemos porque incluso desde la Secretaría de Hacienda. ¿Por qué lo hicimos mal? Mira, ¿Porque la estrategia fue equivocada? Mira, yo creo que parte es, hay distorsiones de precios que hay que ir corrigiendo poco a poco, y es difícil porque los incentivos no son los correctos. O sea, en una empresa privada, si una planta pierde, pues cambias a la administración, la renuevas y todo lo vas haciendo. Aquí no funciona exactamente así, pues porque somos una empresa, éramos un monopolio público. Ahora tendremos que competir. La refinación no es un negocio con el cual la gente se haga enormemente rica. Los márgenes son pequeños, pero como se dice, es un negocio noble. O sea, se mantiene en el tiempo y es absolutamente necesario. El petróleo crudo hay que refinarlo, claro. No lo puedes hacer solo. Y hay oportunidades. Tenemos la refinería de Salina Cruz, que es la única refinería en el Pacífico entre Los Ángeles y Sudamérica. Entonces, eso se vuelve sumamente interesante porque la mayor parte de las refinerías de Estados Unidos están en el Golfo. Entonces, yo creo que hay maneras de trabajar y de hacer que esto se vaya cambiando y seamos cada vez más productivos. ¿Cuál es el nivel de producción en número de barriles diarios con el cual tú te sentirías cómodo y Pemex podría ser operativamente sustentable en el mediano y largo plazo? ¿Son 2,5 millones? ¿Son más de 2,5 millones, 3 millones? ¿Cuál es ese nivel? Además, el mundo está muy complicado, ¿no? Y están estos acuerdos que son muy frágiles muchas veces, ¿no? Entre los países que están organizados en la OPEP, que de repente dicen vamos a congelar, luego todo el mundo dice pues eso no va a durar mucho, solamente unas cuantas semanas. O lo rompen ellos mismos. Y tal. Pero Pemex, ¿con qué rango es sustentable? Mira, voy a contestar con una cosa que parece que le estoy dando la vuelta a la pregunta, pero es correcta. Con el número de barriles con el que al precio en el que estamos sea rentable. Esa es la decisión que vamos a tomar hacia adelante. El mandato que tiene Pemex como empresa productiva del Estado es que tiene que ser rentable. Entonces, Pemex no debe producir barriles que le cuesten más que al precio al que los está vendiendo. Todo esto suena, pues eso, así le hace todo el mundo. Así no era. Antes se le decía a Pemex, tu meta es esto y los vas a vender a esto y vas a vender tus productos a esto y tienes que garantizar el abasto. Hoy no. Hoy a Pemex se le dice, tu mandato es ser rentable. ¿Qué pasa? Se cae el precio, como lo tuvimos, a 25 y tuvimos que ajustar nuestra producción poquito, porque, insisto, en México tenemos la suerte de poder producir petróleo a niveles de costo bajo. Irá dependiendo como las otras petroleras del mundo. Si el precio sube, habrá más yacimientos que sean rentables. Si el precio baja, habrá menos yacimientos. Una variable que no he tocado, el régimen fiscal. De cierta manera, el régimen fiscal para un nivel de precios determina cuál es nuestra producción. Todo eso para no darte un número, porque va a cambiar. Si el precio del petróleo se va a 100, va a haber un montón de yacimientos que a nosotros nos va a ser costeable sacarlos. Si el precio del petróleo se mantiene ahorita, pues será más difícil. Si el régimen fiscal se hace más ligero,
eso mete más yacimientos y así. Y esa decisión que antes Pemex no tomaba, ahora la va a tener que tomar. Improbable que regrese a los precios de 100. Yo sé que Sí. no somos magos, ni nadie puede predecir el futuro ni todo, pero como se ven hoy la perspectiva a nivel internacional y las tendencias de la industria, se ve difícil que recuperemos esos niveles de 100, 110 dólares por barril, ¿no? Sí, mira, una de las cosas que me dijeron cuando llegué, me dijeron, no hagas predicciones sobre el precio del petróleo, te vas a equivocar. Claro. Sobre todo de largo plazo, nadie sabe. Cuando el petróleo llegó a 100, hubo unas gentes que dijeron que iba a ir a 200, y cuando llegó a 30 dijeron que iba a ir a 10. Total. Yo te diría lo siguiente, somos un productor importante, pero somos un tomador de precios. Nosotros producimos poco más de 2 millones de barriles, el mundo consume 90. Entonces, pues sí, si nosotros se mueve nuestra producción, sí cambia el precio, pero somos tomadores de precio. Y lo que sí te puedo decir Si no es... marcamos, ¿no? No. Lo que sí te puedo decir es, no estamos apostando ni a que el precio va a subir mucho, ni a que vamos a encontrar Cantarell, otro Cantarell. A lo que estamos apostando es a estos nuevos yacimientos que van sumando y tomamos los precios año con año. Con ciertas predicciones en el plan de negocios haremos una predicción que no es nuestra, es la que está en los mercados y esa es la que tomamos. Si el precio se materializa por arriba, nos irá mejor, y si se materializa por abajo, tendremos que hacer Qué ajustes. realismo, ¿no? No. Tú porque eres muy joven, pero nosotros sí conocimos a muchos directores de Pemex en el pasado y el discurso era totalmente otro. El Pues discurso... es que no se puede, tú no puedes influenciar el precio del petróleo, eso no, somos tomadores de precios, ni modo. Entonces, pues vamos a tomar pues lo que dice el mercado, ni modo. Hablando de precios, para el común de la gente, Pemex no es esta gran industria, sino es la gasolinería. Es la imagen que tenemos de Pemex. Estamos en contacto con Pemex cuando vamos a cargar gasolina en el coche. Y ahí también van a cambiar las cosas, y muy pronto. Pemex tenía el monopolio de las franquicias, eran privados los que manejaban las gasolinerías, pero Pemex era quien daba ese derecho. Ahora ya no es así. Y además, en términos de precios, también las cosas van a cambiar. ¿Cuál es la realidad que podemos esperar en el 2017, José Antonio, respecto al tema de gasolinerías? Mira, Pemex ya no es autoridad, y eso siempre ha sido, antes cuando era el único, pues había confusión entre una empresa y autoridad. Ahora, como ya mencionas, habrá otras empresas y Pemex será una más, una muy grande y con una participación muy importante. ¿Qué vemos hacia adelante? Más competencia en las diferentes áreas. No, va a ser un proceso de transición interesante y complicado. Me trato de explicar. Toda la infraestructura de distribución se diseñó y se construyó pensando en que había un solo. Claro. Así se hizo. Entonces, no hay redundancias, no hay competencia. Les doy un ejemplo que uno puede visualizar. Antes, cuando se daban las franquicias de las gasolineras, se te decía, esta franquicia está aquí y no te vamos a poner más gasolineras alrededor. Claro. En la carretera te decían, tú vas aquí y no va a haber tantas gasolineras en los siguientes kilómetros. Así estaba diseñado, porque era lo más eficiente. Pues nada más había uno para que ponías ¿para más. qué pones 3 juntitas? Claro. Tú Y vas- del mismo, ¿no? Sí. Y tú vas a Estados Unidos y, como digo yo en son de chiste, en un mal cruce hay 2 gasolineras y en un buen cruce hay 4. Eso va a tener que cambiar. Se va a tomar tiempo. No es trabajo de Pemex hacerlo. Los permisos de las gasolineras se dan a nivel local, por ejemplo. Entonces, esto va a tener que ir aumentando poco a poco la competencia, y yo creo que el reto para las autoridades, en donde Pemex va a cooperar, sin duda, es cómo se van liberando los precios y se van evitando, pues si hay nada más una gasolinera en un tramo de carretera muy grande, pues que no haya abusos, que haya un poco más de competencia. Entonces, el reto para Pemex es poder seguir colocando la gasolina que refina. Y todo el mundo me dice, ¿cómo le va a hacer Pemex ahora que van a entrar otros?
pues como le hace todo el mundo, con precio y servicio. No estamos acostumbrados a hacerlo. O sea, sí, nunca lo hemos hecho. Claro. O sea, en 75 años Pemex nunca ha competido. Ahora lo vamos a tener que hacer. ¿Lo vamos a poder hacer? Sí. ¿Nos va a costar trabajo? También. O sea, Con toda esta reestructura que mencionabas hace unos minutos, lo que te está preguntando Enrique respecto a las gasolineras, bueno, seguramente hay una pérdida de empleos, que es lo que hablábamos en un momento en Pemex, pues que se irán a otro lugar. Y te quiero preguntar si la pérdida neta de empleos podría ser compensada en toda la industria por otros jugadores que los puedan tomar, porque creo que es una preocupación legítima de la gente, ¿no? Sin duda. Yo esperaría que sí. O sea, en las gasolineras no, porque ya no son empleados de Pemex. O sea, nunca han sido. Bueno, Sí, no son nunca, pero concesionarios, sí, desde hace mucho tiempo no son. Pero tu pregunta es muy relevante porque yo lo que espero que pase es que, bueno, y de hecho ya está ocurriendo. Algunas de las asignaciones que ha dado la Secretaría de Energía, pues ya están empezando a perforar, pues ya están contratando gente. Ya no todos los trabajadores que trabajan en la industria petrolera serán de Pemex, ahora serán de otras empresas. Yo creo que hay potencial para que la industria energética de hidrocarburos del país crezca. O sea, ahorita no traigo el número en la cabeza, pero el número de gasolineras que hay comparados con otros países es bastante bajo en México y eso va a aumentar. Si uno ve un mapa de todas las perforaciones que hay en el Golfo de México o en la frontera, uno sabe exactamente dónde empieza la frontera porque ahí el número de pozos se disminuye drásticamente. No solo en el mar, también en tierra, todo el gas shale que está ahí, puedes dibujar el río Bravo. Derechito se ven todos los pozos y de repente deja de haber pozos. Pues eso eventualmente va a crecer. Alguno lo hará Pemex, sin duda una parte importante la hará Pemex, pero otros lo harán otras empresas. Vamos a hacer una pausa, si nos permites, José Antonio, regresamos con, acabas de mencionar el gas, que es hoy un capítulo importante, no lo era en el Pemex del pasado y hoy ocupa una parte estratégica fundamental. Y están las pensiones y están, en fin, más temas. Vamos a mensajes. La seguridad. La seguridad, exactamente. Regresamos en un momento más. Gracias. Un programa especializado en lo más importante de los negocios globales y la información de los mercados en el momento que sucede. Bloomberg Markets European Open, en vivo desde Londres. Despite a report of a breakdown in talks. Lunes a viernes, 1:30 de la mañana. El financiero Bloomberg. A veces pienso que el cambio de cultura, porque uno piensa, pues ya pasa una reforma, se aprueba en el Congreso y eso en automático empieza a significar una serie de cambios. Pero Pemex forma parte de la cultura nacional, ¿no? Bueno, del patrimonio nacional, está en los discursos de los partidos, es parte, no sé si está en la bandera, pero así es un valor de la República Mexicana. Y quitar una serie de concepciones debe ser muy complicado ahí adentro, ¿no? Debe ser un reto y un desafío enorme. Pues sí, la verdad es que, yo estoy muy contento, muy alentado. Los trabajadores, los ingenieros petroleros tienen una enorme convicción, o sea, sí. Identidad. Doy un ejemplo que se mencionó hace poco. Y aprovecho el tema desgraciadamente del accidente del buque. La actitud de los trabajadores que fueron a apagar este incendio, que era enorme, voy a usar una palabra, es casi heroica. O sea, sí, casi heroica. Era un incendio bien grande y la gente agarró y diseñaron la estrategia con un enorme conocimiento. Yo no sé de eso, entonces decían, oye, tenemos que hacer esto, está bien, pero de ahí llegaron y un buque estaba entrando y tuvo una falla a la hora de la válvula de estar echando espuma, se salió, lo arreglaron, se volvió a meter,
Sí, lo estábamos viendo en la televisión. En monitor, ajá. En un monitor, y sí, En es una tiempo cosa real. en tiempo real. Bueno, es que es de un nivel de especialización técnica sofisticadísimo, ¿no? Es decir, Sofisticadísimo. así digo, es como, ¿y por qué no ponemos nuestra petrolera? Sí, cómo no, ¿no? Pero bueno, a lo que yo quería llegar con este asunto de la cultura y con esto es, y es esta tesis de si las paraestatales tienen que ser eficientes o tienen que ser productivas, ¿no? Es decir, a lo largo de 30 o 40 años, estas visiones fueron muy, muy distintas. Sí. Hoy prevalece en el mundo el tema de que todo tiene que ser eficiente y tiene que ser rentable y tiene que estar en números negros, porque si no, no tiene sentido. Pero hubo muchos años en el Estado y en los estados, no solamente en México, que tú tenías cosas porque daban un servicio a la población. Oye, no es rentable, no importa, porque cumples una función social. Sin duda. Esta visión ya cambió. Sí, y yo te diría, está cambiando, enfatizando el gerundio. No es una cosa, se cambió la reforma, el grado de aceptación de la reforma para mí es enorme. O sea, yo pensé que iba a haber más resistencias, pero como tú dices, antes yo vengo de una ciudad petrolera, de Coatzacoalcos, y pues está la escuela, una buena parte de la escuela de petróleos, el hospital, una buena parte del puerto la construyó Pemex. O sea, sí, todo alrededor de Pemex hay una colonia muy grande, que era la colonia, todavía se llama, la colonia petrolera, en fin. El mandato ahora de empresa productiva del Estado yo lo interpreto de dos maneras. O sea, tenemos que ser rentables. Si no es rentable, no hay que hacerlo. Pero somos del Estado. Entonces, la gente me dice, oye, ¿y Pemex cómo le va a hacer con sus competidores? Y yo digo, de manera coloquial, vamos a ser un competidor amigable. Así que no se confundan, vamos a competir. Pero no vamos a ser un depredador tomando ventaja de nuestra posición inicial monopólica. Ese no es papel de Pemex. El papel de Pemex es ser rentable, pero al mismo tiempo promover que el resto del sector energético funcione. Y yo creo que más o menos ahí va. O sea, yo creo que es lo que nosotros estamos tratando de hacer con las asociaciones en nuestras asignaciones. Pero casi cuando acababa de llegar, una compañía me preguntó, tuvieron una asignación y la manera más rentable era utilizar un puerto nuestro. Y me dijo, oye, ¿nos vas a dejar utilizar tu terminal? Y pues sin titubear mucho, yo dije, sí, por un precio justo. Sí, claro. O sea, me vas a pagar. Claro. Y yo encantado de rentarte mi infraestructura. Te la rento, pero es como si nosotros vamos a otra parte del mundo, pues pagamos por eso, ¿no? Entonces él me dijo, perfecto, pues yo así esperaba. Pues así vamos a trabajar. O sea, nosotros sí vamos a compartir mucha de la infraestructura que, insisto, se diseñó para una sola empresa. Monopolio. En la economía petrolera, uno de los problemas con los que te topaste son los adeudos de Pemex con sus proveedores. Sí. Era un mundo y a estas zonas a las que nos referíamos, Campeche, Tabasco, en buena medida estaban afectados por este retraso en pagos. ¿Cómo vamos? ¿Ya se regularizó o todavía queda algo pendiente? Sí, mira, la verdad es que ya casi se regularizó. Eran 147 mil millones de pesos. Es una cantidad, otra vez, casi incomprensible. Casi un punto del PIB. Y de un sector energético que antes se decía, o sea, que no se decía, que es de cerca de 5 puntos del PIB. Así que Pemex tenía un adeudo del 20% del sector energético. Pues eso rompía toda la cadena de producción del sector energético. Claro. O sea, sí nos abocamos primero al 80-20, que en este caso fue 90-10. Con el 10% de los recursos pagamos el 90% de los proveedores en el primer mes. Y de ahí hemos venido pagando los demás. Nos quedan como, no chequé la cifra antes de venir, pero nos deben quedar como 10 o 15 mil millones de la parte de los adeudos del año pasado. El 10%. ¿De 140? Sí. Y la verdad es que ya no es un tema de caja, es un tema de que no está documentado bien, etcétera. Pemex, como cualquier otra empresa grande, siempre tiene
pues un pasivo circulante. Para una empresa de este tamaño siempre le va a deber a proveedores. No le debemos de deber 147 mil millones, eso es una cantidad demasiado grande. Pero pues, una cantidad de 70 mil millones o algo así es razonable, hay que darle revolvencia. A mí lo que me gustaría es cambiar de que Pemex deje de tener esta narrativa y fama de ser un mal pagador a ser un buen pagador. Es mala idea financiarte con proveedores, eso no, porque te lo repercuten en precio inmediatamente. Si Te cobran más caro. Sí. Claro. Si tú pagas mal y tarde y con incertidumbre, Te cobran más. en el siguiente te lo cobran más caro. Entonces, queremos poco a poco, a través de este reordenamiento de finanzas, que Pemex pueda pagar de manera más predecible. José Antonio, ya no se habla, como quizás esbozó la idea al principio de la reforma energética, de capitalizar a Pemex vía la Bolsa Mexicana de Valores. Brasil lo hizo, ¿no? Hace algún tiempo, ahora vemos que Brasil entró en problemas y hubo algunos problemas graves, ¿no?, de corrupción, pero digamos, independientemente de esa experiencia en el sur de América, pues hay un vehículo muy importante ahí, hay recursos, hay esta nueva lógica de competencia y hubo algunos diálogos a ese respecto. ¿Está abandonada esa idea? Mira, en el corto plazo no va a ocurrir, en el muy corto plazo, pero a mí lo que me llama la atención, y cuando trabajé en Hacienda, trabajé regulando los mercados de valores, el mayor valor agregado de salir al mercado es la transparencia. La transparencia y todos los candados de gobierno corporativo que le traen a las empresas en general. Sí te puedes capitalizar, sí le va a dar recursos, le daría recursos a Pemex, pero el mayor valor agregado viene de la transparencia. Pemex ha avanzado en este sentido. Pemex tiene bonos listados en el mercado americano, entonces tenemos que mandar nuestra forma a la SEC. Y es un documento bien interesante porque es un documento en el cual todo el mundo lo trata con pinzas porque sabe que es un documento sumamente delicado. Entonces hay que ir caminando como si lo fuéramos a hacer. Si se hace, qué bien, y si no se hace, lo que hay que darle a Pemex es esta transparencia y esta certidumbre. La reforma energética cambió el gobierno corporativo de Pemex para bien. Ahora tenemos un consejo en el cual la mitad son independientes. Entonces, eso le da un rigor al consejo y al gobierno corporativo de Pemex interesante. Pues como una empresa, ¿no? Es decir, las empresas tienen consejeros que vienen de otros lados, ¿no? Muy sano. ¿Qué de la seguridad? Vemos que hay muchos problemas con ductos, válvulas. con válvulas, robos, saqueos, claro. En plataformas menos, pero también hemos visto algunos recientemente. ¿Es un tema que le preocupa al director de Pemex? Sin duda. Es un tema bien complicado y suspiro porque es un tema bien complicado. Hemos tenido, Pemex tiene, si sumamos todos los ductos que tiene Pemex, cerca de 30,000 kilómetros de ductos. Eso es más que las vías de ferrocarril. Entonces, resguardar todo esto es bien difícil. Y lo que es preocupante, por supuesto que perdemos dinero, pero es bien peligroso. Claro. Hacerle picar un ducto, como le decimos nosotros, ¿no? Si te equivocas de ducto y le das a uno de gas, es una cosa... ¡Pum! Sí. O sea, si le pegas a otra una cosa que no es lo que estás buscando, es bien peligroso. Aún si le pegas a lo que estás buscando, pues estas cosas traen una presión Tiene altos riesgos. enorme. Mi preocupación es el grado de involucramiento que ya existe en el campo. O sea, pues llegamos y está un ducto picado y está rodeado de casas. Entonces, primero, pues eso es un peligro para todos los que están ahí. Pero también, por un lado. Por el otro lado, me hace pensar que todas esas casas saben que se estaban robando. No tengas duda alguna. Entonces,
Eso Porque hace... eso da un servicio, la gente va, se forma, va, carga, todos los de ahí tienen que saber. Y como lo vimos hace unos meses en Puebla, ¿no? En Claro. un lugar ahí en Puebla. Seguro. Entonces, eso hace que este combate sea muy difícil, porque te estás metiendo ya contra algo que está arraigado. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Pues estamos tratando de atacar el problema por todos los frentes. No nada más evitando el acto, con el cual para bien se cambió la ley para que sea un delito más fácil de procesar, pero también atacando a dónde están llevando el producto. Entonces, sí es un problema que nos preocupa y nos ocupa. ¿De qué tamaño es el problema? Pues mira, nos pican en los ductos más de una vez por día, diario. O sea, en algún ducto de Pemex Es perforado. Es O sea, perforado más de una vez por día. O sea, no cada ducto, pero como de hecho casi 2 veces al día. O sea, tendrán 500 Tomas. Más al año. al año. Sí. ¿Cómo lo hacen en otros países? Pues mira, hay fiscalización en todos los lugares, en todas las etapas de hacerlo. Un país que tuvo un problema similar y del cual estamos platicando fue Colombia. Por razones a las cuales tampoco me voy a meter, pero que todo el mundo puede sacar. Parecidas a las de acá. Sí. Entonces, tenemos que entrarle por todos lados, todas las soluciones, y estamos trabajando en todas estas soluciones. No las estoy diciendo para no telegrafiar, pero sí vamos a buscar. Está bien, pero a ver, son entre 500 y 600 tomas clandestinas Al año. Al año. Sí, yo creo que, de hecho, creo que el número está más cercano a 1000, ¿eh? A 1000. Sí, pero ahorita no tengo el número exacto, pero es más de 1000. Esas son al año más las que ya existen. Bueno, nosotros las tomamos por cada una de las Porque las cuales van que cerrando, detectamos claro. y las vamos cerrando. Ok. Que las vamos cerrando. Si le pusiéramos un número al volumen de ese negocio, de lo que se le roba a Pemex y se le sustrae a Pemex, ¿de qué tamaño de negocio estamos hablando? Mira, ¿De es- 100 millones, 1000 millones? ¿De qué No, tamaño? más de 1,000 millones de pesos. Más de 1000 Sí, millones. Alguna vez se había hablado hasta de 20 mil Sí, anual. en algún momento se habla de eso. También es difícil de cuantificar porque partes en los ductos, partes en las terminales, partes en las refinerías. Gigantesco, ¿no? Entonces es una cosa en la cual sí nos preocupa, sí nos ocupa. La verdad es que sí. Regresando a algo que te preguntaba Carlos, no se va a capitalizar Pemex por lo pronto por la vía de la bolsa, pero había una aportación de Hacienda para capitalizar y también, de acuerdo a la ley, lo que se requería entregar después de la reforma al sistema de pensiones. ¿Ya no te debe nada Hacienda o todavía hay alguna deuda? No, ya no. Estuvo en 2 partes. De hecho, fueron 3 partes el apoyo del gobierno federal. Primero fue una capitalización, vamos a llamarla directa, una inyección directa, de 26 más 47. 26 de recursos, ajustes de otro lado de Hacienda, 47 de un bono de pensiones que nos habían dado el año pasado. Entonces, a eso suma 73, que ocurrió en abril. También hubo una opción alrededor del régimen fiscal, en el cual a Pemex se le dio la opción de utilizar el régimen fiscal post-reforma y pre-reforma. No entro a technicalidades porque no tiene el caso, pero lo que más muerde del régimen fiscal es la deducibilidad. Antes de la reforma eran $6.50 por barril. Con la reforma se va a 12% del barril. Cuando el precio está a 100, eso está a todo dar, Claro. porque es $12 por barril. Sí, pero cuando es a 40 sí Pues ya está. se vuelve un problema. Entonces, Hacienda nos permitió utilizar cualquiera de los dos. Eso nos dio otro alivio. Y la tercera parte es esta que mencionas. Se dijo que cualquier cambio al régimen de pensiones que se hiciera a Pemex se hizo antes de que yo llegara. Los ahorros iban a ser también complementados peso a peso por Hacienda. Fueron 184,000 millones de pesos. Entonces, todas estas cosas le han permitido a Pemex, puede que yo pueda decir que tenemos finanzas estables, mejorables, pero estables. Estamos en la recta final, nos vamos a tener que ir ya en minutos, les voy a pedir conclusiones. No quisiera que nos fuéramos antes de que nos dijeras algo sobre esta señalada
corrupción al interior de Pemex. El nuevo director se ha enfrentado a ella, la ha visto, la ha constatado, se consigna, se registra, se investiga. ¿Qué se hace con esto? Mira, una de las cosas que nosotros estamos haciendo es algo que nos dio extraordinarios resultados en mi vida previa, que es Pemex es el mayor comprador de bienes y servicios del país. ¿Cuál es la mejor manera de comprar bienes y servicios? Con competencia y con transparencia. Entonces, nos estamos moviendo de, como tú ya mencionaste, el sector petrolero es sumamente especializado. Entonces, hay ciertas cosas que pues, solo hacen un par de gentes, pero hay que tratar de minimizar los contratos asignados, que se pueden y a veces se deben hacer así. Pero estamos aumentando el número de licitaciones públicas para maximizar la competencia y la transparencia. Y otra vez, esto va ocurriendo poco a poco conforme los contratos se van venciendo. Pero de ahora en adelante en Pemex vamos a enfrentar, si alguien es contratista de Pemex y alguien dice, oye, es que yo tenía el contrato, pues sí, pero ahora vas a tener que competir. Así que, pues esa es la manera. Conclusión. Pues yo simplemente te felicito, ¿no? Felicito a todas las personas involucradas en esta gran transformación. Yo creo que tiene que hacerse lo más pronto posible. Sí. La instrumentación, pediría como ciudadano agilidad en todo esto y sobre todo porque ante cambios potenciales de modelo económico y de gobierno que siempre son como fantasmas que revolotean alrededor de los países ahora y de México también hacia el futuro, pues es importante afianzar todos estos mecanismos que se están instrumentando. Así que pues mucho éxito y ojalá todo sea muy pronto. Al principio lo decía Leonardo y coincido en tu gran prestigio como funcionario público, como administrador, en tu disciplina y en tu mano firme